Hola gente, hoy vamos a hacer un unboxing, una descripción de características del Polar Grid X, que es el reloj mediante el cual Polar se sube al carro de la montaña, ¿no? Para competir con los Fenix 6 o los Suunto 9, que sí que es cierto que tenía el Vantage V como punta de lanza para multideporte y estaba en la vanguardia, pero faltaba esa pieza de montaña o de trail que no es otra que esta que tenemos entre manos. Vamos a ver qué hay en la caja. Con esta pieza ya solo le quedaría por cubrir un espacio a Polar, que sería el tema de los casual wear o reloj para diario, tipo pues, Fitbit o los Garmin Vivo Active, iWatch, etc. O incluso el Suunto 7, ¿no? Entonces de momento sigue siendo una marca puramente deportiva. Tenemos aquí el cable de conexión, que va con imán, es igual que en los últimos que hemos visto. Ahí está el sensor óptico y va con un imán, indica el punto rojo ese donde se tiene que unir, conexión USB y ya está. Guía de inicio, garantía y tal. Al final no deja de ser un reloj de multideporte orientado al outdoor, con un diseño más robusto, es más contundente y por supuesto tiene más autonomía. Y bueno, os hablo de los estándares de calidad de este reloj que están sujetos a los militares norteamericanos, con la denominación MIL STD 810G, que incluye pues, baja presión, temperaturas extremas, golpes, humedad, etc. Entonces, todo indica a que va a ser bastante resistente. Os cuento muy rápido algunas de las novedades que tiene, o que más destacan para mí, que son el Hill Splitter, que es una nueva herramienta que permite ver el rendimiento en el ascenso y en el descenso del recorrido, y es interesante que te permite comparar estadísticas concretamente referentes a las subidas y bajadas de las diferentes sesiones. Recopila datos de distancia, velocidad, altitud y también detecta automáticamente los desniveles y el rendimiento que tienes mientras los afrontas. Nos pide configurar el dispositivo en el teléfono, en el ordenador o en el reloj. En principio vamos a elegir en el teléfono, activamos el Bluetooth, abrimos la aplicación de Polar Flow, automáticamente lo detecta, en la aplicación también, nos pide vinculación. Aparece un código, confirmamos, es bastante rápido y sencillo, la verdad, no tiene demasiada complicación. Y ahí ya estaría sincronizado. Lo siguiente es que empieza a pedirnos configuración en el teléfono. Luego después os cuento más novedades, el FuelWise, que es un asistente de alimentación. Entonces durante la sesión este asistente te dará indicaciones o consejos sobre cómo ir alimentándote o recargando energía, cosa que puede llegar a ser más que importante en algunas pruebas, como por ejemplo puede ser una ultra. Y aquí ya vemos cómo hago un inciso y vamos configurando dentro del reloj, o sea, dentro del teléfono, de la aplicación, el formato de hora, en qué muñeca lo vamos a llevar, el idioma, tiempo de sueño más o menos, y ya guardas y sincronizas. En este caso vamos a omitir la introducción y continuaría con la sincronización. No son novedades ahora las que cito porque son cosas ya bastante nuevas en Polar y bueno, pero este Grid X las incluye, que son el Nightly Recharge y el FitSpark, que son herramientas que te permiten valorar cómo se recupera tu organismo durante la noche tras las sesiones y planificar también entrenamientos personalizados en función de esta recuperación, lo cual es muy interesante. Luego otra cosa que sí que es novedad, que es de las cosas más singulares y más prácticas que veo en este reloj, es el Komoot. Komoot es una plataforma, es una app y tienen un interesante acuerdo con ellos, es una app de orientación, gratuita por cierto, y bueno, con esta herramienta tendrás un GPS que te irá dando indicaciones en cada giro por cambios y senderos en tiempo real. La historia es que planificas la ruta en la app Komoot y luego la cargas en el reloj para que te vaya dando indicaciones. Esto pinta bastante bien en realidad. Después, en cuanto a la climatología, el reloj te informa del tiempo actual, así como de una previsión para los 2 días siguientes, que puede resultar muy práctico. Es un reloj con todos los botones habituales, ya veis que tiene 2 al lado izquierdo, 3 a la derecha, redondos, con una pequeña textura para que
se encuentre y se reconozca bien, y además con pantalla táctil, y en esa línea podemos decir que tiene gran parecido al Vantage V. Son 47 x 47 circular por 13 milímetros de espesor, pesa 64 gramos, si le quitamos las correas pesa 44. La caja, tanto la caja como el bisel son de acero inoxidable con cubierta, tiene una cubierta trasera de polímero con fibra de vidrio, por eso veis aquí que no parece metal y es porque tiene una cobertura, pero en realidad la caja es de acero inoxidable, muy resistente. Luego la pantalla, como digo, táctil a color, Always On, lente Gorilla Glass, tiene un revestimiento antihuellas y una resolución de 240 x 240. Pero bueno, hablamos ahora de la autonomía, hasta 40 horas en modo entrenamiento con GPS y frecuencia cardíaca, y luego 100 horas con las funciones de ahorro de energía. En función de cómo lo configuremos, obviamente, pues dará más o menos. Sensores, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, que viene siendo un poco el estándar en los relojes estos de montaña, sobre todo de alta gama. Tiene un GPS asistido para localización rápida, que es interesante, barómetro, brújula, que también tiene magnetómetro, y es compatible con sensores de frecuencia cardíaca, por supuesto, de cadencia y de potencia BLE, de running o BLE, y también sensores de velocidad, cadencia y potencia de ciclismo. Y bueno, el sensor de frecuencia cardíaca es el Polar Precision Prime, por supuesto. Conectividad, pues la conectividad Bluetooth, eso es cómo se sincroniza, y es resistente al agua 100 metros. Resumen de funcionalidades, como digo, el Hill Splitter, que es la información del rendimiento en subidas y bajadas que he contado antes, el FuelWise, esto del recordatorio para comer durante las sesiones largas, seguimiento de rutas y planificación con Komoot, consulta de condiciones climatológicas en tiempo real y también previsión de 2 días, que bueno, en la montaña pues te puede llegar a salvar el as. Sin embargo, no se comenta nada de aviso de tormenta. Tiene una pequeña vibración que no notaréis, pero cada vez que muevo hace una pequeña vibración. El FitSpark, que es la guía de entrenamiento, Nightly Recharge, que te mide la recuperación durante la noche, perfiles de deporte, más de 130 perfiles de actividad, pero lo que más nos interesa, con métricas específicas para natación también, incluyendo aguas abiertas. Luego, por supuesto, carrera, ciclismo o multideporte. Entonces, si iniciamos un entrenamiento, aquí podemos ver todas las actividades, que son más que numerosas. También tiene Running Power, que mide la potencia en carrera desde la muñeca con un algoritmo basado en la velocidad y el gradiente de altitud. Estima las fuentes de energía que estás consumiendo, ya sean carbohidratos, grasas o proteínas. Tiene notificaciones inteligentes. Lo poco que tiene de smartwatch se resume en aviso de llamadas, mensajes, emails, avisos de calendario, etc. Y luego también es compatible con los segmentos de Strava. Aquí, por ejemplo, se pueden ver aquí segmentos de Strava. En cuanto a funcionalidades específicas de entrenamiento y otros, pues tenemos Training Load Pro, Running Index, que es la estimación del volumen de oxígeno máximo en carrera, programa de entrenamiento gratuito, Smart Calories, que calcula las calorías en función de muchos factores, Sleep Plus Stages, que bueno, es el análisis del sueño, Serene, que es este que tengo aquí, que son los ejercicios de respiración y Fitness Test también, el medidor del nivel de forma física en 5 minutos sin moverte. ¿Cuál es el precio de este reloj? Pues está saliendo por 429,90, 430 euros. En breve habrá ofertas, la cual siempre estará actualizada en la descripción de este vídeo por si queréis ir chequeando. Y bueno, es la opción más barata de los relojes top de montaña, ¿no? Aunque eso sí, con menos funcionalidades si lo comparamos, por ejemplo, con el Fenix 6, que tiene de todo, y con menos capacidades si lo comparamos con el Suunto 9. Es una opción de compra con características menos faraónicas que los topes de gama de otras marcas, pero que puede llegar a cubrir totalmente nuestras necesidades. Comparándolo con el Vantage V, porque son relojes
con unas características muy similares. Merece la pena, sobre todo ahora que está en oferta por poco más de 300 euros, el Vantage V. El Vantage V no tiene Hill Splitter, esta característica específica de subidas. Polar Grid X también tiene Fuel Wise, lo de la alimentación. Polar Vantage V no. Sí que es cierto que el V tiene Recovery Pro y el Grid X no lo tiene. Sin embargo, este tiene rutas Komoot y el Vantage V no. Este no tiene el test ortostático y el Vantage V sí. Entonces, dependiendo de qué herramientas de esas vayas a usar, te convendrá uno u otro. Son diferencias someras, ¿no? Ambos con pantalla táctil, un diseño de calidades similares, y el tema de la autonomía es interesante, ya que 40 horas son muy dignas y te permiten cubrir competiciones muy largas. También hay diferencias con el sensor de frecuencia cardíaca, que tiene más LEDs, que en el Vantage V había uno que no funcionaba, uno de los LEDs, y ya están completos aquí, y si os fijáis tiene 3 diferentes colores. Esto lo que hace es tener más rango de precisión con distintos tonos de piel, y por lo tanto lo convierte en un sensor más preciso. Insistir en que tiene altímetro barométrico como el Vantage V, eso es una herramienta fundamental para el Hill Splitter, por ejemplo, esta herramienta que tiene. Y este sensor también colabora en otra de las métricas más interesantes de este reloj, que es la potencia en carrera. Hasta ahora el Vantage V era el único reloj que medía la potencia en carrera sin sensores externos, y ahora pues ya lo hacen dos, este sería el segundo. Volver al tema de los botones redondos es positivo según mi punto de vista, así como volver a las correas intercambiables de acople rápido, como veis aquí con la pestañita, que eran un contratiempo en el Vantage V. El precio es un pro, sin duda, porque aunque quizá merezca la pena esperar un poquito a las rebajas, pero es una salida más que competitiva en el mercado para sus características. No hay nada profundamente malo que decir o que sea determinante en contra de este reloj, aunque quizás se echa de menos algo más de vidilla de smartwatch, ¿no? Pero bueno, esta es la línea de Polar. Ya no digo pagos contactless o, bueno, no sé, un poco de reproducción de música quizá, o respuestas rápidas de mensajes. No es algo que yo, por ejemplo, utilice mucho o en absoluto, pero sí que la gente pues, puede ser una cosa determinante. Si no te importan este tipo de cosas, no he dicho nada. Si eres un montañero puro, quizá eches de menos algunas funciones específicas para este entorno, ¿no? Que sí brindan, por ejemplo, los Suunto 9 Varo o los Fenix 6. Y bueno, ya estábamos casi acostumbrados a los mapas de color, y los monócromos que ofrece este Grid X quizá nos hagan fruncir un poquito el ceño, pero bueno, son totalmente funcionales. Y también podría estar bien que incluyese conectividad ANT+, ¿no? Una señal que en definitiva ha demostrado ser más exacta que el Bluetooth, aunque cada vez lo tienen más pulido esto. Entonces, de momento, y estando el Vantage V por casi 100 euros menos, salvo que seas un trailero puro, quizá te convenga más el otro, el Vantage V, pero tengamos en cuenta este reloj porque para trail yo creo que es lo mejor que hay. Es lo más específico que hay para trail ahora mismo. No es un reloj específico de montaña, como pueda ser un Fenix 6 o un Suunto 9 Varo, pero va a convertirse en el reloj de los traileros, ya os digo. En definitiva, un muy buen reloj. Ya haremos en breve todas las pruebas pertinentes y publicaremos una video review completa en breve. Así que nada, muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.